No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lengua? No hablan todos lengua. Primera de Corintios 12. Muy buenas amigos y hermanos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy os quiero hablar del don de lengua. Y quiero haceros la misma pregunta que el apóstol Pablo, no yo, que el apóstol Pablo hace en su primera carta a los Corintios 12. Él dice, ¿hablan todos lengua? Es una pregunta lanzada al aire como diciendo, ¿hablan todos lenguas? No. Dios, como se lee aquí en Primera de Corintios 12, que os animo a leerlo para que veáis que esto no es algo mío, sino que es lo que dice la Escritura. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, le dice a los Corintios en su primera carta, al capítulo 12, le dice que Dios, por un mismo Espíritu, ha dado diferentes dones. A uno le ha dado don de sabiduría, a otro de discernimiento, de fe, de profecía, de sanidades, don de lengua. Pero Dios ha repartido, como dice, a cada uno en particular y como Él quiere. Pero por un mismo Espíritu ha dado diversidad de dones. Por lo tanto, no todos tienen que hablar lengua, porque Dios, por un mismo Espíritu, da diversidad de dones. ¿Y por qué hoy os quiero hablar de esto, no? Pues porque en muchas iglesias pentecostales hoy, ¿no? Pues se dice que es necesario para ser un verdadero cristiano o para estar completo, es necesario el bautismo en el Espíritu Santo, que según ellos dicen que es hablar en lengua, que es la evidencia de hablar en lengua. Pero esto, amigos pentecostales, es un error. La Biblia y el apóstol Pablo no niega que se hable en lengua, ni lo impide. De hecho, él dice, no se prohíba hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y en orden. Pero el apóstol Pablo sí dice una cosa, dice que ni el don de lengua es lo más importante, sino el don de profecía y el amor, ¿no? Que es el mejor camino, ¿no? Y luego el apóstol Pablo dice que no todos hablan lengua, que Dios por un mismo Espíritu da diferentes dones. Entonces, amigos pentecostales, pastores pentecostales, que estáis siempre detrás de los hermanitos, diciéndole, hermano, tienes que buscar el don de lengua. Dejad a los hermanos en paz. Dios da como quiere y a quien quiere los dones que Él quiera. Y Dios a uno le puede dar el don de lengua, a otro el don de sanidad, el don de sabiduría, de interpretación, de sanidad, etc. Pero no todos tienen por qué hablar en lengua. Entonces dejen de perseguir a los hermanos o de mirar a los hermanos que no hablan lengua como si fueran cristianos de segundo.
de segunda. El apóstol Pablo dice en su carta a los Colosenses que en Cristo estamos todos completos en Él. Si una persona ha obedecido el Evangelio, el Espíritu Santo ha venido a él y ya está completa en Cristo. Muchos hermanos dicen, pero es que en Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿no? Entonces muchos hermanos dicen que ahí está claro, ¿no? Que hay que recibir el Espíritu Santo, y ellos igualan el Espíritu Santo al don de lengua. Pero lo vuelvo a decir, Espíritu Santo no es sinónimo de hablar en lengua. Tú puedes haber recibido el Espíritu Santo, pero no por ello tienes que hablar en lengua. Dios te ha podido dar diferentes dones, como aquí lo dice el apóstol Pablo. Recibir el Espíritu Santo no significa que tenga que recibir el don de lengua. Recibir el Espíritu Santo es recibir a Cristo mismo en tu corazón, es recibir a Dios mismo en tu vida. Y Dios, por ese mismo Espíritu, da diferentes dones, pero dejen de decir que recibir el Espíritu Santo es tener que hablar en lengua. Yo no estoy en contra en que un hermano reciba la lengua, el don de lengua, pero dejen de discriminar a los que no hablan lengua, porque a un cristiano no se le conoce por sus dones, sino por su fruto, por el fruto del Espíritu. Los dones son regalos de Dios. Yo he conocido gente que ha recibido las lenguas y que se ha apartado después de Dios, Entonces, lo que nos va a salvar, lo que nos hace verdaderos cristianos son los frutos. Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. No dijo por los dones o por hablar en lenguas los conoceréis, sino por los frutos. Y son los frutos los que nos van a salvar, porque fijaros, también está escrito que en el día del juicio, ¿no? Muchos le dirán al Señor, Señor, predicamos en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre. Fijaros que habrá gente que tendrá muchos dones de sanidad, dones de milagros, y no se van a salvar. No se van a salvar. Los que se van a salvar son los que dan fruto, los frutos del Espíritu, los que obedecen a Dios. Entonces dejen de decir que lo más importante y que para estar completo hay que hablar en lengua. Dios da diferentes dones por un mismo Espíritu. Y lo que nos hace verdaderamente cristianos son los frutos del Espíritu, Y bueno, también aquí tengo unos cuantos apuntes, ¿no? que os quiero decir, ¿no? El don de lengua no siempre fue evidencia de tener el Espíritu Santo. Hay muchos que dicen, no, pero es que en el libro de Hechos de los Apóstoles vemos que siempre cuando se recibía el Espíritu Santo, hablaban como señal inicial, hablaban en lengua. Y esto es cierto, se dio en algunos casos, pero no en todo. Veréis, en Hechos 4, 8 y 9 vemos que se derramó el Espíritu Santo, pero ahí no se habló en lengua, no hubo una manifestación del don de lengua. ¿Por qué? Porque Dios, especialmente cuando daba el don de lengua, no el Espíritu Santo, sino el don espiritual de las lenguas, cuando Dios daba ese don, lo daba como una señal a los incrédulos y como algo útil. ¿Para qué? Pues fijaros, cuando Pedro inaugura la iglesia en Hechos 2:38, muchos de los judíos que había allí eran de diferentes regiones del Imperio Romano, ¿no? Y todos escucharon predicarse el Evangelio en sus idiomas natales. Entonces, las lenguas que hablaron eran idiomas. Unos escucharon el Evangelio, unos escucharon la buena noticia en griego, otros en hebreo, otros en arameo, otros en árabe, otros en diferentes lenguas, ¿no? Entonces, cuando las lenguas, vemos que el don de lengua, podemos diferenciar el don que Dios daba lengua o bien idioma para que muchos entendieran el Evangelio, ¿no? Como señal, ¿no? Para los incrédulos, ¿no? Y entonces pues no siempre se dio el don de lengua. Por eso digo, leed Hechos 4, 8 y 9 y descubriréis
que cuando se derramó el Espíritu Santo no siempre se habló en lengua. Por lo tanto, dejen de decir que recibir el Espíritu Santo es igual a recibir las lenguas. No, no tiene que ver. Recibir el Espíritu Santo es recibir a Cristo. Y luego Cristo nos da como Él quiere y a quien quiere diversidad de dones. A unos dones de sanidad, a otros lenguas y a otros sabiduría o como Él quiera, ¿no? Hablar en lengua no es lo más importante. Muchos piensan que es lo más importante. Yo he conocido seminarios, ¿no?, pentecostales, ¿no?, en los que, por ejemplo, para ser ministro, uno de los requisitos era haber sido bautizado por el Espíritu Santo, ¿no?, o hablar en lenguas, ¿no? Como si eso fuera lo más importante. No, hablar en lenguas no es lo más importante. Lo más importante, según el apóstol Pablo, dice que tratemos de profetizar, Y luego dice el apóstol Pablo que lo más importante, el mejor de todos los dones, el mejor camino es el amor. En 1 Corintios 13, ¿no? Entonces no digan que lo más importante es hablar en lengua, porque no es así, ¿no? En el don de lenguas, como ya he dicho, vemos dos tipos. Por un lado, cuando Dios daba lengua, lo que daba era la capacidad de hablar en otro idioma. Como ya he dicho, en Hechos 2:38 vemos que todos aquellos judíos que escucharon a Pedro predicar, lo escucharon en su lengua natal, ¿no? Entonces, una de las variantes del don de lengua era hablar en idioma. Pero también vemos, ¿no?, que hay lenguas angelicales, lenguas que no son humanas. Y esto lo encontramos en también en 1 Corintios 14, que dice, en 1 Corintios 14 dice así, dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aun por el Espíritu habla misterio. Entonces vemos dos tipos, dentro del don de lenguas vemos dos tipos. Dios da la capacidad de hablar distintos idiomas, pero Dios también da el don de hablar en lenguas angelicales, ¿no? Dice que el que habla a Dios, ¿no? Entonces, yo creo en el don de lengua y en las lenguas angelicales. Al día de hoy yo he visto a muchas personas hablar en lenguas extrañas, lenguas que no son, que yo sepa, ningún lenguaje humano, ningún idioma humano, ¿no? Y yo las creo. Yo respeto a esas personas que dicen hablar en lenguas angelicales, ¿no? Y yo las creo, ¿no? Otra cosa es que se hagan las cosas en orden, ¿no?, pero de eso hablaremos en otro momento, ¿no? Pero yo creo que Dios sigue dando el don de lengua, que sigue existiendo el don de lengua, y en este caso las lenguas angelicales. Yo a día de hoy todavía no he visto a nadie hablar en inglés sin saberlo, o en alemán, o lo que sea, ¿no? Dios quiera que un día vayamos a Inglaterra o a Alemania, ¿no?, y que sin saber inglés Dios nos dé esa capacidad, ¿no?, para predicar el Evangelio o la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y luego, recibir el Espíritu Santo, como ya he dicho, no es sinónimo de lengua. Como ya he dicho, en Hechos 2:38 muchos dicen: pero hermano, cuando Pedro dice arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, ahí se ve que tenemos que recibir las lenguas, porque ellos entienden que recibir el Espíritu Santo es lo mismo que hablar en lengua. Pero no, lo vuelvo a decir, recibir el Espíritu Santo es recibir a Dios mismo en nosotros, es recibir a Cristo mismo en nosotros. Y Cristo, que es el Espíritu, el Señor, que es el Espíritu, da diferentes dones a quien quiere y como quiere, pero no todos tienen que ser las lenguas, ¿no? Y nada, pues para concluir, deciros que no molesten pastores pentecostales y hermanos a los que Dios ha concedido este don de lengua. Gloria a Dios. Si habláis lengua, gloria a Dios. Si Dios te ha dado el don de lengua, gloria a Dios. Pero no molesten a los hermanos que no hablan lengua. Si tú hablas lengua, gloria a Dios. Pero no hagas sentir a tu hermano inferior, pues Dios, por un mismo espíritu, lo vuelvo a repetir, da diferentes dones. Todos estamos completos en Cristo, no nos falta nada, dice Pablo en Colosenses 2:10. Seminarios evangélicos, denominaciones pentecostales,
Dejen de molestar con esto y dejen que Dios reparta dones como Él quiera y a quien quiera, y dejen de imponer el don de lengua y hacer pensar a los hermanos que no lo hablan como cristianos de segunda. Y recuerden que el don de lengua no es el más importante, sino que Pablo dice que busquemos profetizar y que el mejor camino es el amor. Y recuerden, y acabo como empecé. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas. No. Primera de Corintios 12.